Hoy 16 de octubre celebramos a Santa Margarita de Alacoque. Cuando uno ama, todo habla de amor, hasta nuestros trabajos que requieren de nuestra total atención, pueden ser un testimonio de nuestro amor. Santa Margarita. Santa Margarita María nació el 25 de julio de 1647 en Janots, Borgoña. Fue la quinta de 7 hijos de un notario acomodado. A los 4 años Margarita hizo una promesa al Señor. Sintiéndose inspirada rezó: «Oh Dios mío, os consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad», aunque ella misma confesó más tarde que no entendía lo que significaban las palabras voto o castidad. Cuando tenía 8 años, murió su padre. Ingresaron a la niña en la escuela de las clarisas pobres de Caroles. Desde el primer momento se sintió atraída por la vida de las religiosas, en quienes la piedad de Margarita produjo tan buena impresión. Se le permitieron hacer la primera comunión a los 9 años, lo cual no se acostumbraba en aquella época. 2 años después, Margarita contrajo una dolorosa enfermedad reumática que la obligó a guardar cama hasta los 15 años. Por este motivo, tuvo que regresar a su casa. Ya de regreso, Margarita, que estaba muy enferma y sin tener un remedio seguro, buscó alivio en la Virgen Santísima. Le hizo una promesa: si ella le devolvía la salud, se haría una de sus hijas. Apenas hizo la promesa, recobró la salud, dice Santa Margarita. Recibí la salud y una nueva protección de esta señora, la cual se declaró dueña de mi corazón, que mirándome como suya, me gobernaba como consagrada a ella, me reprendía mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios. Además de la salud, esta promesa logró en Margarita un profundo sentido de unión con la Virgen, quien, desde ese momento, empezó a dirigir toda su vida, pero no sin dificultades. Apenas comencé a gozar de plena salud, recordará más tarde Margarita, me fui tras la vanidad y afecto de las criaturas, halagándome que la condescendiente ternura que por mí sentían mi madre y mis hermanos me dejara en libertad para algunas ligeras diversiones y para consagrar a ellas todo el tiempo que deseara. La Virgen le reprende severamente cuando la veía dispuesta a sucumbir en la terrible lucha que sostenía en su interior. Estando en una ocasión rezando el rosario sentada, se le presentó la Virgen ante ella y le dijo: «Hija mía, me admiro de que me sirvas con tanta negligencia», y causaron tal impresión estas palabras en la vida de Margarita que le sirvieron de aviso para toda su vida. Pero la Virgen es también ternura y consuelo. Un día le dijo a Margarita: «No temas, tú serás mi verdadera hija y yo seré siempre tu buena madre». Santa Margarita María hizo voto a la Virgen de ayunar todos los sábados y de rezar el oficio de su Inmaculada Concepción. Viendo su deseo de radical entrega, la Santísima Virgen le ayuda a alcanzar su meta. Las cosas en casa de Margarita no iban muy bien. Desde la muerte de su padre se había instalado en casa de 2 parientes y una de las hermanas de su papá, quienes habían relegado a su segundo término a la mamá de Margarita y habían tomado en sus manos el gobierno de la casa, y así no tenían autoridad ninguna, ni Margarita ni su mamá en la casa. Era una guerra continua, ya que todo estaba bajo llave, de tal modo que ellas no podían hacer nada sin el permiso de sus parientes. Margarita empezó entonces a dirigir todos sus afectos, su dicha y su consolación en el Santísimo Sacramento del altar, pero ni siquiera esto le fue posible libremente, ya que la iglesia de su pueblo quedaba a gran distancia y Margarita no podía salir de casa sin el permiso de sus familiares. En repetidas ocasiones, un familiar le daba permiso y otro le negaba. Pero si Margarita sufría por su situación, era más todavía el sufrimiento que le causaba al ver la condición de su madre. Ella enferma, con una erisipela en su cabeza que le producía una hinchazón e inflamación muy peligrosas. Se veía continuamente cerca de su muerte, y por cuanto más rogaba Margarita a sus parientes para que le ayudasen a su mamá, ellos, sin mucho interés, buscaron tan solo un cirujano que la vio una sola vez.
Después de hacerla sangrar por un rato, le dijo a todos que solo un milagro podría salvar a la mamá de Margarita. Viendo el descuido hacia su madre en medio de su estado crítico, Margarita, en su angustia, acudió al mismo Señor y en oración le pidió que Él mismo fuese el remedio para su pobre madre y que le enseñase a ella qué tenía que hacer. Pronto se haría imperiosa la necesidad de esa fortaleza especial que pedía. En cuanto regresó a la casa, encontró que estaba reventada la mejilla de su mamá con una llaga casi tan ancha como la palma de una mano, y de ella salía un hedor insoportable. Venciendo su natural repugnancia a las heridas, Margarita curaba todos los días la llaga de su mamá, teniendo varias veces que cortar mucha de su carne podrida. Durante todo el tiempo de la enfermedad, Margarita apenas dormía y comía muy escasamente, pero no dejaba de dirigirse al Señor y le decía con frecuencia: «Mi soberano Maestro, si vos no lo quisieras, no sucedería esto, pero os doy gracias de haberlo permitido para hacerme semejante a vos». Y así ella iba creciendo, un gran amor a la oración y al Santísimo Sacramento. Ella se lamentaba, pues temía que no sabía cómo orar, y fue el mismo Señor quien le enseñaba. Él la movía a arrodillarse ante Él y pedirle perdón por todas sus ofensas, y después de adorarlo, era el mismo Señor quien se le presentaba en el misterio que Él quería que ella meditase, y consumido en Él, crecía en ella el deseo de solo amarlo cada vez más. Cuando su madre y parientes empezaron a hablarle de matrimonio, la joven Margarita no podía sino sentir temor, pues no quería en nada ir en contra de aquel voto de entrega exclusiva a Dios que una vez había pronunciado, pero era grande la presión, ya que no le faltaban pretendientes que querían empujarle a perder su castidad. Por otro lado, su madre le insistía. Llorando, ella le decía a Margarita que no tenía más esperanzas que salir de la miseria en la que se hallaban más que en el matrimonio de Margarita, teniendo el consuelo de poder retirarse con ella tan pronto como estuviera colocada en el mundo. Todo esto fue muy duro para Margarita, quien sufría horriblemente. El demonio la tentaba continuamente, diciéndole que si ella se hacía religiosa, esta pena mataría a su mamá. Mas por otra parte, la llamada de Margarita a ser religiosa y el horror de la impureza no cesaban en su influencia, y tenía, por gracia de Dios, continuamente delante de sus ojos su voto, al que sentía que si llegase a faltar sería castigada con horribles tormentos. Pero la ternura a su madre comenzó a sobreponerse con la idea de que, siendo aún niña, cuando hizo el voto y no comprendiendo lo que era, bien podría obtener dispensas. Comenzó pues Margarita a mirar el mundo y arreglarse para ser del agrado de los que la buscaban. Procuraba divertirse lo más que podía, pero durante todo el tiempo en que estaba en estos juegos y pasatiempos, continuamente el Señor la llamaba a su corazón. Cuando por fin ella se apartaba un poco para recogerse, el Señor le hacía severas reprensiones ante las cuales sufría horriblemente. Dice Santa Margarita: «Me lanzaba Jesús flechas tan ardientes que traspasaban mi corazón y lo consumían, dejándome como transida de dolor. Pasado esto, volví a mis residencias y vanidades». En una ocasión, Jesús le dijo: «Te he elegido por esposa y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Yo soy quien te motivo a hacerlo, antes de que el mundo tuviera parte en tu corazón, y después te confié el cuidado de mi Santa Madre para que te formase según mis designios». Finalmente el Divino Maestro se le aparece todo desfigurado, el cual estaba en su flagelación, y le dice: «¿Y bien, querrás gozar de este placer? Yo no gocé jamás de ninguno, y me entregué a todo género de amarguras por tu amor y por ganar tu corazón. ¿Querrás ahora disputármelo?». Comprendió ella que era su vanidad la que había reducido al Señor a tal estado, que estaba ella perdiendo un tiempo tan precioso, del cual se le perdería una cuenta rigurosa a la hora de su muerte. Y con esta gracia extraordinaria revivió en ella el deseo de la vida religiosa, con tal ardor que resolvió abrazarla a costa de cualquier sacrificio, aunque pasaran 5 años antes de realizarlo. Cuando sus parientes por fin se dieron cuenta de la firmeza de Margarita, la enviaron a la casa de uno de sus tíos que tenían una hija religiosa de la orden de las Ursulinas. Pero Margarita no sentía que era ahí donde el Señor la quería, y además sentía en su corazón una voz que le decía: «No es ahí donde te quiero, sino en Santa María». Una vez, viendo ella un cuadro de San Francisco de Sales, le pareció que le dirigió una mirada tan paternalmente amorosa, llamándola a ser su hija. Sintió que debía ella ser de la orden de este santo,
Había fundado junto con Santa Juana de Chantal las bizantinas. Además, sentía mucha atracción hacia esta orden porque llevaba el nombre de Santa María Santísima. Las bizantinas en honor al misterio de la visitación. Después de muchas dificultades en convencer a sus parientes de que ella quería estar en el convento de la Visitación, por fin logró Margarita lo que tanto deseaba, y eligió a Paray. En cuanto entró al locutorio del convento de Paray, oyó en su corazón una voz: «Aquí es donde te quiero». Su hermano le regaló la dote y Margarita ingresó en el convento de la Visitación de Paray Le Mondial en el 20 de junio de 1671. Transcurridos 2 meses de postulantado, tomó el santo hábito el 25 de agosto de 1671. Entonces dijo: «Mi divino maestro me dio a entender que estábamos en días de nuestros desposorios, los cuales le daban un nuevo imperio sobre mí. Enseguida me dio a conocer que, a imitación de los amantes apasionados, no me daría a gustar durante ese tiempo, sino que lo haría más dulce en la suavidad de las caricias de su amor». La joven novicia se mostró humilde, obediente, sencilla, franca y en el noviciado, según el testimonio de una de las connovicias. Edificó a toda la comunidad por su caridad para con sus hermanas, a las que jamás dijo una sola palabra que pudiese molestarles, y por la paciencia con que soportó tan duras reprimendas y humillaciones a las que fue sometida con frecuencia. En efecto, el noviciado de la santa no fue fácil. Por ejemplo, por más que pidiese a su superiora, le era imposible a Margarita practicar la meditación discursiva. Ella cuenta: «Por más esfuerzos que yo hacía por practicar el método que me enseñaban, acababa siempre por volver al método de mi divino maestro, aunque no quisiese. Este le causaba mucho dolor, ya que su mayor deseo era obedecer a su superiora». Otra dificultad para Margarita fue el hecho de su propia vida tan sobrenatural, pues sus superiores le indicaban que esas formas de espiritualidad no iban con el espíritu de la visitación. Miraban con recelo sus experiencias como sujetas a la ilusión y al engaño. Así dudaban sus superioras al permitir que Margarita hiciese sus votos de profesión, y le mandaron que le pidiese al Señor que le hiciese útil a la santa religión por la práctica exacta de todas las observaciones. Esto Margarita lo llevó al Señor y le respondió: «Di a tu superiora que te haré más útil a la religión de lo que ella piensa, pero de una manera que aún no es conocida sino por mí, y en adelante adaptaré mis gracias al espíritu de la regla, a la voluntad de tus superioras y a tu debilidad, de suerte que has de tener por sospechoso cuando te separe de la práctica exacta de la regla, la cual quiero que prefieras a todo. Además, me contento de que te antepongas a la mía, la voluntad de tus superiores, cuando te prohíben ejecutar lo que te he mandado. Déjales hacer cuanto quisiesen por ti. Yo sabré hallar el medio de cumplir mis designios, aun por vías que parezcan opuestas y contrarias. No me reservo sino el dirigir tu interior y especialmente tu corazón, pues habiendo establecido en él el imperio de mi puro amor, jamás le concederé a ningún otro». Escribió Santa Margarita ese día por la tarde: «Yo, vil, miserable criatura, prometo a mi Dios someterme y sacrificarme a todo lo que pida de mí, inmolando mi corazón al cumplimiento de todo lo que sea su agrado, sin reserva de otro interés más que el de su mayor gloria y puro amor, al cual consagro y entrego todo mi ser en todo momento». Margarita recibió del Señor 3 armas necesarias en la lucha, que debía emprender para lograr la purificación y transformación. La primera arma: una conciencia delicada y un profundo odio al dolor ante la más pequeña falta. La segunda arma: la santa obediencia. La tercera arma: su santa cruz. Revelaciones del corazón de Jesús. Primera revelación. El 27 de diciembre de 1673, el día de San Juan el Apóstol, Margarita María, que solo tenía 14 meses de profesa y 26 años de edad, estaba como de costumbre arrodillada ante el Señor en el Santísimo Sacramento expuesto en la capilla. Era el momento de la gran primera revelación del Señor. Ella lo cuenta así: «Estando yo delante del Santísimo Sacramento me encontré toda penetrada por su divina presencia. El Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su sagrado corazón.
Él me dijo: mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de la perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de que todo sea obra mía. Unos 2 o 3 meses después de la primera aparición se produjo la segunda gran revelación, escribe Margarita. El divino corazón se me presentó en un trono de llamas, más brillante que el sol y transparente como el cristal, con la llaga adorable, rodeado de una corona de espinas y significando las punzadas producidas por nuestros pecados y una cruz en la parte superior, lo cual significaba que, desde los primeros instantes de su encarnación, es decir, desde que se formó el Sagrado Corazón, quedó plantado en él la cruz, quedando lleno, desde el primer momento, de todas las amarguras que debían producir las humillaciones, la pobreza, el dolor y el menosprecio que su sagrada humanidad iba a sufrir durante todo el curso de su vida y en su santa pasión. Tercera revelación. En lo que probablemente era el primer viernes de junio de 1674, fiesta de Corpus Christi, tuvo Margarita la tercera revelación. Una vez entre otras, escribe Santa Margarita, que se hallaba expuesto al Santísimo Sacramento, después de sentirme retirada en mi interior por un recogimiento extraordinario de todos mis sentidos y potencias, Jesucristo, mi amado, se presentó delante de mí, todo resplandeciente de gloria, con sus 5 llagas brillante, como 5 soles, y despidiendo de su sagrada humanidad rayos de luz de todas partes, pero sobre todo de su adorable pecho, que parecía un horno encendido, y, habiéndose abierto, me descubrió su amante y amable corazón. El Señor le dirige las siguientes peticiones: comulgarás tantas veces cuanto la obediencia quiera permitírtelo. Jueves a viernes haré que participes de aquella mortal tristeza que yo quise sentir en el huerto de los olivos, tristeza que te reducirá a una especie de agonía más difícil de sufrir que la muerte. Por acompañarme en la humilde oración que hice entonces a mi Padre en medio de todas mis congojas, te levantaré de 11 a 12 de la noche para postrarte durante 1 hora conmigo, el rostro en el suelo, tanto para calmar la cólera divina, pidiendo misericordia para los pecadores, como para suavizar en cierto modo la amargura que sentí al ser abandonado por mis apóstoles, obligándome a echarles en cara el no haber podido velar 1 hora conmigo. Yo seré tu fortaleza, nada temas, solo has de estar atenta a mi voz y a lo que te exija de ti, con el fin de prepararte para la realización de mis designios. Después de la gran aparición, Margarita, sintiéndose que estaba ella fuera de sí, y no sabiendo dónde estaba, le faltaron fuerzas y cayó desmayada. Sus hermanas, viéndola en tal aspecto, la levantaron y la cargaron donde la Madre Superiora. Ella, viendo que Margarita no podía hablar ni aún sostenerse, arrodillada ante sus pies, la mortificó y la humilló con todas sus fuerzas, y cuando Margarita le respondió a su pregunta de lo sucedido, contándole todo cuanto había pasado, recargó sobre ella las nuevas humillaciones, y no le concedió nada de cuanto decía que el Señor le mandaba hacer, más bien lo acogió con desprecio. El fuego que devoraba a Margarita por dentro a causa de las revelaciones le ocasionó una fiebre continua. Ante esta misteriosa enfermedad, la Madre Superiora no podía sino que sentir miedo y por tanto le dijo a Margarita: pida a Dios su curación, de esta forma sabré si todo viene del Espíritu del Señor. Margarita, obedeciendo esta orden, le expuso todo a cuanto le pedía su superior al Señor, el cual no tardó en recobrarle por completo su salud por manos de la Virgen Santísima, y así consiguió Margarita el poder de cumplir lo que Dios le pedía. Se me empezó a decir, cuenta Margarita, que el diablo era el autor de cuanto sucedía en mí y que me perdería si no ponía muy en guardia en contra de sus engaños e ilusiones. Para Margarita esto fue motivo de gran sufrimiento, no por razón del desprecio o rechazo, porque pensaban mal de ella, sino por el conflicto interno que esto le causaba. Llegó a pensar que ella estaba en el error, pero por más que trataba de resistir las atracciones de Dios, no lo lograba. Se sentía profundamente abandonada, puesto que se le aseguraba que no la guiaba el Espíritu de Dios, y sin embargo no lo podía resistir. El Señor le había prometido a Margarita que su obra triunfaría a pesar de todos los obstáculos,
Esta promesa empezó a cumplirse cuando en los primeros días de febrero de 1675 le envió al jesuita padre Claudio Colombiere. En cuanto este santo sacerdote habló con Margarita, pudo ver su santidad y creyó en sus revelaciones, lo cual comunicó inmediatamente a la Madre Superiora. Ante el juicio del padre Claudio, quien era reconocido por su sabiduría y santidad, la Madre Superiora pudo al fin descansar y le ordenó a Margarita que le contase todo al padre Colombiere. Cuarta revelación. Fue bajo esta nueva aceptación que se dio la cuarta y última revelación, en la cual se puede considerar como la más importante. El Señor quería establecer en la iglesia una fiesta litúrgica en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Sucedió esta revelación en el curso de la octava del Corpus Christi del año 1675, o sea, entre el 13 y 20 de junio, cuenta Margarita. Estando un día frente al Santísimo Sacramento, el Señor me dijo: no puedes tributarme ninguno mayor que haciendo lo que haces tantas veces y que te he pedido ya. Entonces el Señor le descubrió su corazón y le dijo: he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado hasta ahora el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor, y en compensación solo recibe la mayoría de ellos ingratitudes por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo con este sacramento de amor. Pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado. Por eso te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. También te prometo que mi corazón se dilatará para esparcir en abundancia las influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute. El padre Colombiere le ordenó a Margarita que cumpliese plenamente la voluntad del Señor y que también escribiese todo cuanto le había revelado. Margarita obedeció todo lo que le pidió, pues su más grande deseo era que llegase a cumplir el designio del Señor. En la tarde del 17 de octubre de 1690, habiendo Margarita previamente indicado esta fecha como el día de su muerte, encomendó su alma al Señor, quien ella había amado con todo su corazón. Muere entre las 7 y 8 p.m. Tenía 43 años de edad y 18 años de profesión religiosa. Pasaron solamente 3 años después de su muerte cuando el Papa Inocencio XIII empezó un movimiento que abriría las puertas a esta devoción. Proclamó una bula papal dando indulgencias a todos los monasterios bizantinos, que resultó en la institución de la fiesta del Sagrado Corazón en la mayoría de los conventos. En 1675 el Papa Clemente XIII introdujo la fiesta en Roma y en 1856 el Papa Pío IX extendió la fiesta del Sagrado Corazón a toda la Iglesia. Finalmente, en 1920, Margarita fue elevada a los altares por el Papa Benedicto XV. Sus 3 ardientes deseos. Deseo de amar a Dios y recibir la Santa Comunión. Deseo de padecer. A consecuencia del deseo de amar, quería dar su vida, puesto que no tenía nada más que dar. Deseo de morir. Así podría unirse con su gran amor, pero se conformaba con vivir hasta el día del juicio, si esto era la voluntad de Dios. Esta separación le dolía más que 1000 muertes. Siempre iba junto al amor de Dios, la más tierna caridad con el prójimo y más con sus hermanas de religión.